Saludarlos cordialmente, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a poder desarrollar el tema del recurso agua y el manejo de cuencas. Tener en consideración que dentro de este capítulo estudiaremos un poco la importancia del recurso agua, qué cosa es una cuenca, elementos, partes de una cuenca, un poco que vamos a ver las características de los ríos según las vertientes geográficas y también en la parte final ya podremos identificar algunos componentes del manejo de cuencas y las problemáticas también en relación al mal uso del recurso, ¿no? Como primer punto, entonces, nosotros tenemos el caso de la distribución del agua. Ustedes saben que en términos totales, el agua no es un recurso escaso en el Perú. Recuerden que el Perú se ubica en el 8º lugar en el mundo en cuanto a lo que es el recurso hídrico. Ya, claro que ese 8º lugar involucra ríos, lagos, lagunas, glaciares, así que tenemos nosotros una importante disponibilidad del recurso agua, ¿no? Pero claro, ya hay otras problemáticas como el uso no adecuado, de repente. Tenemos, miren, que un peruano promedio consume, como ustedes podrán apreciar en la imagen, hasta 250 litros de agua diarios, cuando lo que sugiere, en todo caso la ONU, es 50 litros, ¿no? Entonces también falta una cultura de repente de ahorro del agua, pero vean ustedes que eso es en cuanto a consumo poblacional. Sin embargo, como pueden apreciar, la actividad económica que más agua consume es la agricultura. Entonces, en términos totales, el agua no es escasa. ¿Ya? Hay un desaprovechamiento o hay un aprovechamiento de repente no muy adecuado, pero si nosotros ya habláramos de una distribución de este recurso hídrico en el Perú, lo que sí vamos a encontrar es una desigual distribución. Sabemos nosotros que debido a la presencia de la cordillera de los Andes, las aguas se distribuyen hacia diferentes vertientes, ¿no? Justamente tenemos a la vertiente del Pacífico, con 53 cuencas geográficas según el Ministerio de Agricultura y Riego, la vertiente del Amazonas, donde hay un menor porcentaje de cuencas, ¿ya? Y lo que ocupa menor espacio, que es la vertiente del Titicaca, con más o menos unas 9 cuencas geográficas. Pero más allá del número de cuencas, acá se puede ver la concentración del agua dulce y podemos encontrar nosotros casi un 98% en la vertiente del Amazonas. Por eso, como les decía, en términos totales no hay una situación de escasez, pero sí una desigual distribución del recurso hídrico, ¿no? Ahora, estamos hablando de cuencas, por eso les decía, ¿no? Un poco vamos a ver también ese tema más adelante. En términos de vertientes, nosotros tenemos, bueno, una gran cantidad de ríos, pero estos ríos se pueden distribuir hacia dos grandes vertientes, la vertiente occidental, que es la vertiente del Pacífico, y la vertiente oriental, que vendría a ser la vertiente del Amazonas. Hay una diferencia notable en cuanto a las características de los ríos, ¿no? Justamente como el hecho de que nosotros tenemos que hacia la vertiente occidental, ¿no? Hay una condición climática con escasez de precipitaciones. Por eso es que tenemos nosotros ríos poco caudalosos y ríos de régimen irregular. Es decir, que presentan una crecida notable de su caudal en los meses de verano, bueno, diciembre, enero, febrero, marzo, y el resto del año su caudal disminuye notablemente. A eso le llamamos régimen irregular, ¿no? Tienen cursos cortos, ¿ya? Su desplazamiento es rápido entre la cordillera y el mar, por eso hablamos de cursos cortos. Son torrentosos debido a que presentan una gran pendiente, entonces van a desplazarse a gran velocidad. Pero recuerden que cuando un río se desplaza a gran velocidad puede tener también potencial hidroeléctrico. No son navegables, ¿no es cierto? Forman, eso sí, valles muy poblados y productivos. Las principales ciudades del país se ubican en algún valle costero y definitivamente es en la costa donde está la agricultura más desarrollada, la agricultura intensiva, recordarán ustedes, con productos principalmente para exportación, ¿no? En la vertiente del Amazonas tenemos lo contrario. Todo ese sector es una zona con condiciones de clima tropical. Eso influye en el caudal de los ríos, influye también en las condiciones del el régimen. Acá tenemos un régimen regular. Ahora, como los ríos nacen en la cordillera, en los nudos, algunos tienen su origen en la cadena occidental,
estos presentan cursos largos, ¿no es cierto? Son torrentosos en el curso alto y medio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ampliar un poquito, esta zona del Marañón es una zona que se desplaza entre las cordilleras y luego cruza la selva alta, ¿no? En esa zona, el río Marañón es torrentoso, tiene pendiente, puede formar pongos y tiene potencial hidroeléctrico. Pero una vez que llegan ya hacia la selva baja, aquí estos ríos pueden formar meandros y pueden ser navegables. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos encontrar en relación a la vertiente del Pacífico, ¿no? Estos ríos tienen potencial hidroeléctrico, pero una vez que llegan a la selva baja, pueden ser navegables y van a, bueno, tener varios puertos, ¿no? A lo largo de su recorrido. En la selva baja, en la selva alta, son torrentosos, tienen potencial hidroeléctrico, forman pongos y como se señala, también aquí forman valles longitudinales importantes para la producción hidroeléctrica y para la producción agrícola, ¿no? Bien, otro punto, miren, otro punto que también vamos a poder desarrollar dentro del tema del agua son los glaciares. Yo sé que este tema de repente lo hemos mencionado un poco en el tema de calentamiento global, pero aquí, como estamos hablando del agua, recuerden que cuando decimos que el Perú se ubica en el 8º lugar en el mundo en disponibilidad de agua dulce, eso está involucrando no solamente a ríos. Claro, los ríos son la forma de agua que más aprovechamos, ¿no? Pero tenemos lagos, lagunas, aguas subterráneas. Entonces, los glaciares son las reservas de agua dulce más importantes del país. Eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? A partir de esos glaciares se forman las lagunas, como ustedes pueden apreciar también en la imagen, ¿no? Y vamos a encontrar nosotros que allí nacen muchos o casi todos los ríos del territorio nacional. Ahora, ¿qué está pasando con estos glaciares? Ustedes saben muy bien, lo han visto en el tema del calentamiento global, la condición del deshielo está acelerando, o del calentamiento global, está acelerando el deshielo de los glaciares, ¿no? Entonces, según el último inventario que se ha realizado a partir de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, en los últimos 40 años, dice, los glaciares peruanos han perdido un 40%, principalmente por el cambio climático, ¿no? Esto involucra un problema a mediano plazo, que es la escasez del recurso hídrico, por eso es preocupante. Y también, según el INAIGEN, el Instituto Nacional de Investigación Glaciar, riesgos potenciales de aludes, ¿no? O de aludes aluviones, como sucedió en el caso del 70. Bueno, en ese entonces fue por el terremoto, pero ahora, debido al deshielo glaciar, podría suceder que hayan estas condiciones y que se pueda generar mayor desastre, mayor riesgo de desastre, ¿no? Entonces, ese es un problema potencial. Ahora, los glaciares entonces van a representar, recuerden que el Perú tiene el 71% de los glaciares tropicales del mundo. Ahí está el mapa que nos ubica más o menos, luego sigue Bolivia, luego sigue Ecuador, luego sigue Colombia. Esto es importante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a la Cordillera Blanca como la cadena montañosa donde está la mayor concentración glaciar en el Perú y allí también el nevado tropical más alto del mundo que es el Huascarán, ¿no? Entonces, los glaciares más sensibles son aquellos que están más bajos, digámoslo así. O sea, nosotros tenemos glaciares a partir de los 4.500, 5.000 metros, ¿no? Cuando el glaciar está a 4.000, el impacto del retroceso es mucho más acelerado, ¿no? Entonces, el Huascarán o la Cordillera Blanca está a 5.500, 6.000. Se está notando menos de repente todavía el impacto, pero eso involucra o no implica que no está habiendo un retroceso glaciar. ¿Ya? Ese es un mapita, miren, interesante, que aparece en el informe del inventario glaciar, donde justamente señala, ¿no? Las extensiones glaciares más importantes. Ustedes ven ahí lo que sería la Cordillera Blanca, ¿no? Luego está la Cordillera Vilcanota y Vilcabamba, que serían justamente la número 11, Vilcabamba, ¿no? Y la número 16.
O sea, serían los glaciares de mayor extensión. Sin embargo, el inventario que se ha realizado habla de 19 cordilleras con presencia glaciar. De todas maneras, todas ellas cumplen una función importante en esas reservas hídricas. Y claro, están siendo monitoreadas por el Instituto Nacional de Investigación Glaciar y de Ecosistemas de Montaña, que es el INAIGEN. ¿Ya? Entonces, hoy en día, este es un punto muy importante para poder ver el impacto del calentamiento global en nuestras reservas hídricas y también tomar acciones para que a mediano plazo pueda optimizarse, ¿no?, el uso de este recurso. Tenemos ahora lo que es la cuenca hidrográfica. Bueno, recuerden que una cuenca, basta que haya un río de repente con una zona de presión en el terreno donde yo le puedo llamar cuenca. Bueno, ese es el concepto. Es el área geográfica, ¿no?, delimitada, se dice por partes altas, es una zona depresionada por donde fluye un río, que es el colector común, y también pueden haber otros ríos secundarios. Justamente cuando uno habla de cuencas, podemos encontrar el río principal, que es el que le da el nombre a la cuenca. Por ejemplo, si yo digo cuenca del Rímac, me estoy refiriendo al río principal Rímac, y pueden haber ríos que aportan aguas de ese río principal. A eso se les llama afluentes, ¿no es cierto? Pueden haber ríos también que saquen aguas del colector común. A eso se le llaman efluentes, ¿ya? Pero también otra parte importantísima dentro de una cuenca hidrográfica es el Divortium Aquarium, ¿no?, o la divisoria de aguas, que sería toda esta parte más alta que delimita una cuenca de otra. Recuerden que los elementos de la cuenca se usan en las fronteras naturales y según también algunas miradas del ordenamiento territorial, las cuencas geográficas serían un punto importante para poder establecer límites políticos, límites administrativos, ¿no? Esos son entonces los elementos de una cuenca, ¿ya? Vamos a ver, después de este punto de los elementos de la cuenca, vamos a ver ahora lo que sería las partes de una cuenca, ¿no? A veces se confunde elementos con partes de una cuenca. Hay que entender que no es lo mismo, ¿ya? Pero sí podemos decir que las partes de la cuenca coinciden con las partes de un río, ¿ya? Tenemos entonces nosotros la parte de la cuenca alta, cuenca media o cuenca baja. También se le conoce como curso alto, curso medio y curso bajo. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, miren, en este esquema, quisiera tratar de representar el curso es el recorrido que sigue el río desde su origen hasta desembocadura. A eso yo le llamo curso. Pero cuenca sería toda esta parte, ¿no?, que estoy encerrando en el círculo, o lo que sea en el cuadrado que se ha graficado ahí. O sea, la cuenca es todo ese espacio de drenaje donde obviamente vamos a encontrar no solamente el río, sino el relieve, el suelo, los bosques, la flora, la fauna, ¿no?, y los demás elementos que constituyen una cuenca, ¿ya? Entonces, no es lo mismo curso alto que cuenca alta, pero espacialmente, como ustedes ven, sí coincide, ¿no? El curso alto, que sería esta parte que grafiqué, es el recorrido del río aquí. Ese es el curso, pero la cuenca alta sería todo este espacio. De todas maneras, de hecho que va a ser importante porque cada una de esas zonas va a tener una forma de aprovechamiento para el hombre, ¿no? La cuenca alta entonces coincide con el curso alto, por eso se señala acá. Se le conoce como cabecera de cuenca o también cuenca de recepción, porque ahí se recepcionan las aguas que van a ir alimentando al río, ¿no? Ya sea de los deshielos, ya sea de las precipitaciones, por eso se le llama cuenca de recepción. Luego vamos a encontrar la cuenca media, ¿no? Recuerden que la cuenca alta está entre los 3.500 a mayor altitud. O sea, en la cuenca alta yo puedo encontrar nevados, glaciares, lagunas altoandinas, ¿no? En cambio, en la cuenca media está entre los 1.000 y los 3.000.
Aquí ya no se da tanta la condición para encontrar nevados o glaciares porque está a menor altitud, ¿no? Aquí podemos encontrar valles interandinos, o sea, se da un aprovechamiento también agrícola, y se señala que este es el espacio donde más se puede aprovechar para generar electricidad. ¿Por qué? Porque hay todavía pendiente del terreno y sobre todo ya hay una cantidad de agua determinada que puede favorecer ello, ¿no? En la cuenca de recepción, como ustedes ven, en la cuenca alta hay mayor pendiente, pero aquí, ¿por qué no se aprovecha mucho para generar electricidad? Porque aquí recién se está formando el río a partir de los aportes de diferentes deshielos, de repente pequeñas torrentes de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que se señala que es la zona de la cuenca media, ¿no? Y la parte baja ya coincide más bien con una zona llana o casi plana, es donde el río transcurre más lentamente, es donde más va a darse el proceso de sedimentación o depositación, ¿no? Por eso se dice que desde el nivel del mar hasta los 1000 metros, entonces ahí vamos a encontrar los conos deyectivos, ¿no? Los deltas. Es aquí donde se instalan las poblaciones en mayor proporción y claro, estarían las ciudades, ¿no? Entonces, miren, si vinculamos con obras hidráulicas, en el curso alto nosotros tendremos más represas, trasvases. En el curso medio tendremos principalmente las centrales hidroeléctricas. Y en el curso bajo podríamos hablar de plantas de tratamiento para agua potable, proyectos de irrigación con fines agrícolas. Ojo, esto no es una cuestión exclusiva, ¿no? Porque también, si acá hay una población, se pueden instalar plantas de tratamiento de agua potable, pero es el tipo de aprovechamiento hidráulico que más se le va a dar según esos sectores de la cuenca, ¿no? Esa es un poco la idea. Ojo, que el agua no es lo único que se aprovecha en la cuenca. Si estamos hablando de agricultura, si estamos hablando de ganadería, si estamos hablando de piscicultura, en toda la cuenca nosotros vamos a ver diferentes tipos de actividades económicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este componente también para poder hacer un uso adecuado, ¿ya? Vamos a ver entonces otros aspectos vinculados ya a lo que es el manejo de cuencas. En el caso entonces del otro concepto, el manejo de cuencas, justo vinculado un poco a lo que les estaba señalando, ¿no? La cuenca o el concepto de cuenca ha ido evolucionando progresivamente. De repente en un primer momento se centraba más en el recurso hídrico y luego ya ha ido tomando más cuerpo eso de la mirada de la cuenca como un espacio integral, un sistema que involucra varios recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo de cuencas, ¿a qué se refiere? Este es un concepto de la FAO. Bueno, hay varias entidades que le dan conceptos distintos en cuanto a términos, pero si quisiéramos resumir, el manejo de cuencas sería hacer un uso adecuado, sostenible de los recursos que integran una cuenca. Miren, este es el concepto de la FAO, ¿no? El proceso de formular y aplicar en una cuenca hidrográfica un conjunto integrado de acciones tendentes, dice, a orientar su sistema social, económico y natural para lograr unos objetivos específicos en los términos aceptados por la sociedad. El manejo de cuencas implica que uno debe, por ejemplo, evitar la deforestación. ¿Ya? Esa es una lámina que trata de representar una cuenca bien manejada. Por ejemplo, donde están presentes los bosques, no quiere decir que no se usen los recursos. Recuerden que el concepto de uso sostenible implica que tú aproveches los recursos o la sociedad aproveche, pero pensando en las generaciones futuras. Entonces, tú puedes usar el bosque, pero también debes replantar el bosque, desarrollar la silvicultura, ¿no? La actividad de siembra de bosques. ¿Por qué? Porque el bosque no solamente es importante como ecosistema que alberga biodiversidad, como se puede ver acá, sino que el bosque es importante para el impacto en la calidad del aire, el cambio climático, favorece a reducir los niveles de dióxido de carbono. Y a nivel de la cuenca, lo que va a hacer es favorecer o evitar la erosión del suelo,
¿no? Entonces, por eso se plantea que es importantísimo evitar, como se señala acá, evitar la deforestación, ¿no es cierto? La deforestación. Hay que más bien reforestar en la cuenca, ¿no? Evitar la contaminación. Imagínate que tú instales una planta minera aquí. Eso es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen actividades en la cuenca, hay que tener mucho cuidado con qué actividades haces o realizas en la cabecera de cuenca. Es un problema, ¿no? Porque en el Perú hay muchos conflictos, por ejemplo, el caso de la minería en Cajamarca, los cuestionamientos han venido a los estudios de impacto ambiental porque los proyectos se realizan en cabeceras de cuenca. Entonces, una mina a tajo abierto acá puede impactarte toda la cuenca. Entonces, una cuenca bien manejada involucra que tú realices actividades que permitan usar los recursos, pero de manera racional para mantener la cuenca, ¿no? Reforestar, por ejemplo, usar energías limpias, planificar el uso del suelo, usar adecuadamente el agua, ¿no? Como les decía, o sea, nosotros tenemos importantes recursos hídricos, pero la idea es que podamos nosotros aprovechar, ¿no? Aprovechar adecuadamente el agua también, ¿ya? Acá hay unos ejemplos muy interesantes, miren, eh, hay una retrospectiva, una mirada hacia técnicas tradicionales que se realizaban en el Perú, que se realizan en las comunidades andinas para poder mantener el recurso hídrico, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden buscar en internet los criadores de agua, ¿no? Como a partir de la siembra de ciertos pastos, ¿no? O de generar ciertas colladas, como se señala acá en la zona altoandina, podría ayudar a la regeneración del recurso hídrico. O también los proyectos que se están haciendo en Cajamarca para poder recuperar bosques, ¿no? Y de esta forma poder proteger la cuenca y evitar la erosión del suelo, ¿no? Entonces, hay ahorita toda una serie de políticas orientadas a lo que es justamente el proceso de un manejo adecuado de las cuencas hidrográficas, ¿ya? Entonces, si este es un manejo adecuado de las cuencas, ¿qué cosa es lo que está pasando? Más bien hay un impacto humano en la cuenca que principalmente hoy es del tipo negativa, ¿no? ¿Qué actividades generan impacto en la cuenca? Por ejemplo, no se da un tratamiento adecuado de las aguas y entonces se arrojan sin tratamiento alguno las aguas a los ríos y estos a los mares, ¿no? Con aguas residuales que van a tener desagües, que van a tener de repente pues desechos industriales. Hay una agricultura que utiliza muchos químicos que van a implicar también impacto en los suelos, en el agua y con ello pérdida de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el caso de Madre de Dios con la extracción del oro, hace poco ha salido las noticias, los ríos de oro en realidad son el uso del mercurio para la extracción aurífera en los llamados lavaderos o pepitas de oro de los ríos y que generan problemas de contaminación. Ahora, no solamente en los peces, sino que cuando este pez es consumido por la población, genera un impacto en la salud, en lo que se conoce. Hay peces que se acumulan, ¿no? Acumulan, por ejemplo, el caso del mercurio u otros minerales o metales pesados. Si se destruye la cobertura vegetal o se hace un sobrepastoreo, ya decíamos que eso también impacta en la capacidad de retener agua y al ciclo del agua por consiguiente, ¿no? Igual, los relaves mineros en las cuencas altas y medias pueden generar un impacto de tal manera que luego el agua ya no pueda ser apta para el consumo de la población, ¿no? Entonces vamos a encontrar nosotros varios procesos que van a estar afectando la cuenca y por eso se plantea la importancia del manejo de cuencas, ¿no? Hay que replantear estas formas de cómo aprovechamos los recursos hídricos, porque si bien el agua es un recurso renovable, también hay problemas de que pueda irse agotando progresivamente, ¿no? Más aún, puede haber el agua, pero el río está contaminado, igual no se puede aprovechar. Por eso la importancia del manejo adecuado de las cuencas.
Bien, entonces quería con ustedes compartir o repasar, porque esa es la idea, un poco estos temas, ¿no? De las cuencas, el manejo de cuencas y de hecho, pues, invitarles luego a resolver la práctica referente a este tema, ¿no? Muchas gracias entonces, será hasta otra oportunidad.